Les damos la bienvenida a la capacitación de precios de dispositivos médicos. La Comisión Nacional de Precios de Dispositivos Médicos y en cabeza de la Secretaría Técnica, la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, el día de hoy hablaremos sobre el reporte de precios de ventas de dispositivos médicos incorporados al régimen de libertad vigilada y control directo, específicamente en la circular 15 del 2023, donde se encuentra el anexo técnico del reporte de precios del Sistema de Información de Precios de Dispositivos Médicos, SIDIS. Rápidamente pasaremos por los antecedentes de la regulación de precios, unas definiciones importantes y sobre el reporte conocer quiénes deben reportar, cuándo hacerlo, qué es la información que deben reportar, cómo la hacen y cerramos con qué deben tener en cuenta al momento del reporte y qué pasa si no se hace ese reporte. Entonces, para iniciar, vamos a dar unos antecedentes de la regulación de precios de dispositivos médicos. Esta regulación viene desde el año 2015, donde se incluyeron los dispositivos médicos endovasculares coronarios, al régimen de control directo, el stent coronario medicado. Posteriormente, en el año 2017, fueron incluidos los dispositivos médicos anticonceptivos y en el año 2022, los implantes auditivos de conducción ósea, los implantes para córnea, los cocleares y los implantables para terapia cardíaca de alto voltaje, también conocidos como desfibriladores y cardioresincronizadores. Estos últimos 5, los incluidos en el año 2017 y 2022, se incluyeron en el régimen de libertad vigilada. Y la última circular, la 14 de 2022, consolidó todas las disposiciones generales para el comportamiento del mercado de los dispositivos médicos, manteniendo en control directo el stent coronario medicado y dejando en el régimen de libertad vigilada los demás dispositivos. De esta forma, el 28 de julio del año 2023, la circular 15 deroga la circular 14 y contiene 7 secciones, 46 artículos y el anexo técnico con todas las disposiciones vigentes sobre los dispositivos médicos. Es decir, que será el único acto administrativo donde se podrá consolidar y revisar la información de precios de dispositivos médicos. También mantiene las disposiciones de los dispositivos médicos endovasculares coronarios, anticonceptivos y los implantables, tanto de conducción ósea como de córnea y los de terapia de alto voltaje. Establece también que hasta el 30 de septiembre del año 2023 se establecerá un plan piloto donde todos los actores de forma pedagógica podrán reportar en el nuevo SISDIS para conocerlo únicamente la información del segundo trimestre de 2023. Y también establece en el artículo 45 que a partir del 1 de octubre y hasta el 31 del mismo mes, de forma obligatoria y sujeta a sanción, deberán reportar tanto el segundo como el tercer trimestre del año 2023. Esto solamente sucederá en este periodo. Posteriormente, se normalizarán con los tiempos que más adelante mis compañeros van a establecer para el reporte. Esta circular 15 contiene una primera sección con el objeto y las definiciones. Muy importante que las lean porque se encuentran las definiciones de las transacciones. Posteriormente vienen las disposiciones generales con 5 artículos, seguida por 16 artículos que contienen los lineamientos sobre los dispositivos médicos endovasculares coronarios. Es la parte más robusta de la circular, pues allí se habla sobre la forma y los cálculos que se realizan para identificar el precio máximo de venta
del estén coronario medicado a través de la referenciación internacional. Posteriormente vienen los dispositivos médicos anticonceptivos con 3 artículos y uno muy importante, donde se menciona la excepción de la aplicación del régimen de libertad vigilada a aquellos dispositivos anticonceptivos que se usan en procedimientos diagnósticos dentro de los prestadores de servicios de salud. Luego viene la sección 5 con los dispositivos médicos en libertad vigilada, seguida por la sección del SISDIS, donde viene todos los objetivos del Sistema de Información de Precios de Dispositivos Médicos, las fechas de reporte y el establecimiento del plan piloto en la sección 7 de disposiciones finales, adicionalmente de este caso excepcional del reporte de 2 periodos en 2 archivos diferentes en el año 2023 en el mes de octubre. Y en el anexo finalmente encontramos el SISDIS, los campos y los detalles para hacer el reporte que más adelante con ejemplos ilustrarán mis compañeros. Importante que tengan 2 fechas. El 28 de julio, que fue la fecha de expedición de la circular 15, que es cuando se expidió y entró a regir y deroga la circular anterior, que era la 14 de 2022. Y la fecha del 1 de octubre, donde es exigible a partir de esa fecha el reporte de forma obligatoria en 2 archivos diferentes del segundo y tercer trimestre de 2023. Es decir, que desde hoy y hasta el 30 de septiembre de 2023 estaremos en plan piloto, que de forma pedagógica usted podrá reportar información del segundo trimestre de 2023 para aprender a manejar el nuevo SISDIS. Posteriormente, del 1 al 31 de octubre, podrá reportar 2 archivos. El primero con la información de abril, mayo y junio de 2023, sujeto a sanción por incumplimiento, con el anexo técnico del nuevo SISDIS. Y el segundo archivo con la información de julio, agosto y septiembre, con el nuevo anexo, sujeto a sanción de incumplimiento, y ambos archivos aplican para los dispositivos implantables auditivos de conducción ósea, implante para córnea, cocleares y los de terapia cardíaca de alto voltaje, desfibriladores y cardioresincronizadores. También los dispositivos médicos anticonceptivos, con la excepción que ya mencionamos, y los dispositivos endovasculares coronarios, incluyendo el estén coronario medicado. En adelante, mi compañera les va a hablar sobre las definiciones en el marco de la circular 15/2023. En cuanto al régimen de control de precios que utilizamos para los dispositivos médicos, tenemos 2 modalidades: libertad vigilada y control directo. La libertad vigilada es la definición de precios por parte de fabricantes, importadores y distribuidores mayoristas. Los precios de estos dispositivos están monitorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social y por ende por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. En esta modalidad se encuentran los dispositivos médicos anticonceptivos, los endovasculares coronarios, los implantes cocleares, los implantes auditivos de conducción ósea, los implantes de córnea y los implantes de terapia cardíaca de alto voltaje. En control directo, hace alusión a la fijación de precios de máximos de venta en cualquier punto de la cadena. En esta modalidad solo se encuentran los estén coronarios medicados. Tipos de transacción. La transacción primaria corresponde a las primeras transacciones que se realizan en el territorio nacional. En estas transacciones están incluidos los fabricantes y los importadores. Transacción secundaria. La transacción secundaria ocurre con un actor que no importa ni fabrica el dispositivo médico con otro actor de la cadena. Aquí están incluidos los mayoristas. Y la transacción final corresponde a la transacción del dispositivo médico con objeto de ser usado en el cliente final o paciente. Tipos de unidad. En este tipo de unidad se debe hacer el reporte y debe coincidir con la unidad que se factura y que se reportan las operaciones. Los tipos de unidad son: presentación comercial, que es el número de cajas contenidos de dispositivos médicos que se están trazando.
Por ejemplo, 5 cajas por 5 condones. Para esto es importante conocer el número identificador único. Y la unidad mínima de dispensación o uso, que es la unidad que corresponde al despacho mínimo de cada dispositivo médico, por ejemplo, un stent. Tipos de operación a reportar. Tenemos 3 tipos de operación. Operación de venta, que es BN, operación de compra, corresponde a CM, y operación de recobro, que es RC. Tipos de rol. Tenemos 3 tipos de rol dependiendo del actor que reporta. Rol 1 corresponde al actor que fabrica o importa el dispositivo médico a reportar. Rol 2, el actor que comercializa el dispositivo médico pero no lo elabora, no lo importa ni lo suministra. Y el rol tipo 3 es el actor que suministra o usa el dispositivo médico. Tenemos también 2 tipos de canales. El canal institucional, siempre que la transacción se lleve a cabo con recursos públicos, este será un canal institucional e incluye a los agentes que intervienen en compra, venta y recobro. Aquí están incluidas las ventas y compras con regímenes especiales. Y el canal comercial, donde están incluidas las compras y ventas que se realizan con recursos que no son públicos. Si se desconoce la fuente de los recursos, se debe reportar un canal comercial. La siguiente definición es el identificador único del dispositivo médico. Nosotros actualmente en dispositivos médicos no tenemos una estandarización o codificación de los dispositivos médicos que se comercializan en el país, como si lo encontramos en medicamentos. En medicamentos lo conocemos como el CUM. Para este fin, la Secretaría Técnica lo que hace es construir esa codificación a partir del número de expediente y un consecutivo que se asigna y que está basado en la presentación y referencia de cada dispositivo médico. Aquí tenemos un ejemplo donde efectivamente es el mismo número de expediente, pero cada uno difiere en un consecutivo, que quiere decir que es el mismo dispositivo médico con diferentes presentaciones comerciales o referencias. Al igual que el número identificador único, la Secretaría Técnica debe construir la tabla de referencia para que los actores puedan reportar los precios de dispositivos médicos. Esta tabla de referencia la pueden encontrar en CISPRO, aplicativos misionales, datos abiertos, tabla de referencia básica y se buscan los dispositivos médicos en libertad vigilada. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. Entramos al buscador y escribimos CISPRO aplicativos misionales. Le damos Enter y en la primera opción entramos. En la columna central, en la parte de abajo, encontramos tablas de referencia básica. Aquí en consulta de tablas de referencia, nombre de la tabla, escribimos las iniciales DIS y le damos consultar. Encontramos la cuarta opción, que es dispositivos médicos en libertad vigilada, y le damos sobre esta opción. Aquí nos despliega la tabla donde encontramos la primera columna, que es el nombre de la tabla, tabla de dispositivos médicos en libertad vigilada. La segunda columna es el código identificador único que ya vimos. La tercera columna es el nombre comercial del dispositivo. La cuarta columna es la descripción del dispositivo. La cuarta columna es si está habilitado o no este dispositivo para ser comercializado. Las siguientes 3 columnas no las vamos a ver, no son de relevancia en este momento. La siguiente columna es la marca, en este momento está IT, las referencias que tiene esta marca y el dispositivo, el registro sanitario ante el INVIMA, si este registro sanitario está vigente. Posterior la columna encontramos el titular de este dispositivo, la siguiente es el fabricante del dispositivo, la siguiente es el importador, el nivel de riesgo de este dispositivo, la presentación comercial que va unida al número identificador único, la unidad mínima de uso, que en este caso son 1, y la fecha de actualización de la tabla. Si queremos bajar esta tabla a nuestros computadores o tenerla en nuestro ordenador, escribimos aquí el correo que queremos y damos exportar a Excel. De esta manera nos va a llegar
esta tabla en un archivo Excel a nuestro correo. También debemos tener en cuenta quiénes deben reportar. Según la circular 15 de 2023, en su artículo 33, define que están obligados a reportar los fabricantes e importadores que cuenten con registros sanitarios expedidos por el INVIMA, quienes deben reportar aún así no hayan realizado ventas del dispositivo en el mes, y este reporte se debe realizar en cero. También deben reportar las IPS, las EPS, los mayoristas, las cajas de compensación familiar, las direcciones territoriales y quienes suministren o comercialicen los dispositivos médicos. Como excepción, los establecimientos farmacéuticos minoristas, o sea, farmacias y droguerías, no están obligados a reportar. ¿Qué debo hacer si debo reportar y no tengo usuario? Lo primero que debemos hacer es crear un registro en la página Mi Seguridad Social. Posteriormente, se dirigen a www.cispro.gov.co, en donde deben crear la entidad solicitando el usuario institucional para ingresar el reporte. Y por último, para habilitar el anexo técnico DIS 123 de VEN, deben enviar un correo con la solicitud a soportepisis@minsalud.gov.co, indicando razón social y NID de la institución. ¿Qué debo hacer si ya hago reportes en CISPRO? Se debe diligenciar el formato C500 USIN. Y si ya tiene usuario, pero por algún caso debe cambiar el representante legal o los correos de contacto o algún otro documento, se debe enviar un correo también a soportepisis@minsalud.gov.co, solicitando el cambio y adjuntando el RUT o certificado de Cámara de Comercio o REPS que los identifique para solicitar este cambio. ¿Cuándo debemos reportar? Para este fin, el año se ha dividido en 4 trimestres. El primer trimestre, que es enero, febrero y marzo, y el reporte se debe realizar todo el mes de abril. El segundo trimestre corresponde a abril, mayo y junio, y su reporte se realiza en el mes de julio. Julio, agosto y septiembre para realizar el reporte en el mes de octubre, y el cuarto trimestre, que es octubre, noviembre y diciembre, para el cual está habilitado todo el mes de enero y hasta el 15 de febrero para subir este último trimestre de reporte. Debido a la implementación de la circular 15 de 2023, este año se debe realizar el reporte del segundo trimestre correspondiente a abril, mayo y junio de 2023, conjunto con el tercer trimestre. Esto se realizará en el mes de octubre. Solo por este año se realizará de esta manera. A partir del año 2024 se debe realizar con las fechas antes expuestas. Este reporte es obligatorio y su incumplimiento genera sanción. Muchas gracias. Continúan con mi compañero. Bueno, ahora vamos a continuar con los detalles ya de la elaboración del reporte para cargar a PISIS. Vamos a iniciar con qué deben reportar. Bueno, el reporte consta de 2 tipos de registros: el registro tipo 1, donde se pide información general del actor que reporta, y el registro tipo 2, que ya tiene los detalles de las transacciones. Concretamente en el registro tipo 1 encontramos la identificación del reporte, la fecha inicial y final del trimestre reportado y el número de registros incluidos en el reporte. En el registro tipo 2 encontramos el código de habilitación, el mes, el canal, el rol del actor reportante, el tipo de operación, el tipo de transacción, el identificador único del dispositivo médico, el tipo de unidad en la factura, el total de unidades vendidas, el valor de ventas netas, los precios unitarios máximos y mínimos, los números de factura para sus precios máximos y mínimos y el NID de las entidades compradoras a esos precios o vendedoras a esos precios máximos y mínimos. Bueno, ahora pasamos a cómo deben reportar. En este momento están viendo en pantalla cómo se compone el nombre del archivo que debemos cargar a PISIS. Entonces son los 4 elementos que ven en pantalla. El primero es el código del anexo, siempre va a ser el mismo, va a ser DIS en mayúscula, o sea DIS, los números 1, 2, 3 y DVEN en mayúscula. Luego viene la fecha de corte, esta dependerá del trimestre que se esté reportando.
En el caso del último trimestre del año 2023 sería 2023 12/31, ese sería el último día del trimestre en el formato año, mes, día. Luego viene el tipo de código. Si el actor que está haciendo el reporte tiene NID, entonces es NI mayúscula. De lo contrario, si es una entidad territorial, deberá ingresar DE mayúscula en el caso de departamentos, DI en el caso de distritos y MU en el caso de municipios. Luego vienen 12 caracteres que corresponderán al código de ID. Como ustedes sabrán, el NID tiene solo 9 caracteres, entonces en ese caso se deben ingresar 3 ceros precediendo el NID, que en la pantalla los ven en rojo en este momento, y luego el NID sin el dígito de verificación. Cuando sea una entidad territorial, esta deberá ingresar el código del DANE, sea el departamento, distrito, municipio, también precedido por ceros, de modo tal que complete 12 caracteres, 12 números ahí en ese espacio. Y el último elemento es el que indica que el archivo es un .txt, que corresponde a un archivo de texto plano. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se compone el registro tipo 1. Son 6 campos que están viendo en pantalla. El primero es el campo 0, que es el tipo de registro. Siempre que hablemos del registro tipo 1 será un 1 en este campo. Luego viene el tipo de entidad. Aquí nuevamente están las opciones NI si tiene NID, DE, DI, DU si es una entidad territorial. Luego en el siguiente campo nos piden el código del ID. En este caso no debemos completar con ceros 12 caracteres, es simplemente el número de caracteres que tenga el código. En el caso del NID serán 9 caracteres. Y en el caso de que sea una entidad territorial es lo que indique el código del DANE. Luego en el campo siguiente está la fecha de inicio. Continuamos con el ejemplo del último trimestre del año 2023. Formato año, mes, día sería 2023 10/01, que es el primer día del trimestre. Y en el siguiente campo está la fecha final, que sería 2023 12/31, que es el último día del trimestre. Luego aparece el número de registros tipo 2, que corresponderá al número de líneas de nuestro registro tipo 2, que ya lo explicó antes. Entonces, en este momento están viendo el registro tipo 2 en pantalla, son 20 campos. El primer campo es el 0, que es el tipo de registro. Como estamos hablando de registro tipo 2, será siempre un 2. Luego viene el consecutivo de registro, este corresponde a la línea del registro tipo 2 que estamos diligenciando. En este caso es la primera línea en el ejemplo, entonces es un 1. Luego viene el código de habilitación. Aquí en el ejemplo es una IPS quien realiza el reporte, entonces tiene código de habilitación. Cuando no es una IPS, sino que es un mayorista, un importador, un fabricante que no tienen código de habilitación, ingresan simplemente un 0. Luego viene en el campo 3 el mes reportado, en formato numérico de 2 cifras. Aquí en el ejemplo se trata de una transacción reportada en octubre. Luego viene en el campo 4 el canal. En el ejemplo es por el canal institucional, entonces es INS en mayúscula. Si fuera el canal comercial sería COM en mayúscula. Luego viene el rol del actor reportante. Sabemos que son 3 tipos de rol, en este caso que es una IPS es el rol 3. Luego en el campo 6 viene el tipo de operación. Aquí estamos en el ejemplo reportando una venta, entonces es VN en mayúscula. Luego viene el tipo de transacción. Después aparece el ID del dispositivo médico, que es el ID que encuentran en la tabla de referencia. Luego viene el tipo de unidad en que se factura el dispositivo médico. Este campo es importante, es el que determina en qué un tipo de unidad se expresan tanto el total de unidades como el precio unitario mínimo, el precio unitario máximo. Entonces aquí las opciones son A mayúscula si se está reportando por presentación comercial o B mayúscula si se está reportando por unidad de uso o de dispensación. Luego viene en el campo 10 el total de unidades reportadas en el mes para ese tipo de operación, transacción y canal.
Después viene el valor total facturado por ID de dispositivo médico en ese mes para ese tipo de operación de transacción y de canal. Luego lo mismo en el campo 12 para el precio unitario mínimo reportado. En el campo 13 igualmente nos piden lo mismo, pero para el precio máximo reportado. Luego en los siguientes tres campos, en el 14, 15 y 16, nos piden datos de la transacción al precio mínimo. Entonces en el campo 14 nos piden el tipo de ID del actor que compró o vendió a ese precio mínimo. En el ejemplo tenía NIT, entonces NI mayúscula. Luego en el siguiente campo es el ID del actor que compró o vendió a ese precio mínimo, que es simplemente el NIT de ese actor. Y por último en el campo 16 es el número de la factura a precio mínimo, que es el número que corresponde a la factura. Ya para finalizar, en los últimos tres campos nos piden los mismos datos, pero para la factura a precio máximo, para la transacción a precio máximo. Entonces sería para la que en el ejemplo, la que indicamos en el campo 13. Para esa transacción son los datos que nos piden a continuación. En el campo 17 está el tipo de ID del actor que compró o vendió a ese precio máximo. En el ejemplo tiene NIT, entonces es NI mayúscula. Luego viene en el siguiente campo el NIT de ese actor que nos vendió o compró al precio máximo. Y por último, en el campo 19, el número de la factura a ese precio máximo. Bueno, en esta diapositiva están viendo cómo debe lucir el archivo que se va a cargar a PYSYS. El archivo que se va a reportar, como pueden ver, está separado por pipelines, es un archivo de texto plano y aquí se indica el nombre en el formato que les contaba al inicio. Bueno, ahora les voy a explicar cómo diligenciar los reportes tipo 1 y tipo 2 desde Excel. Voy a hacer un ejemplo para cada tipo de actor, uno para fabricante importador, otro para mayorista, otro para IPS y otro para EPS. Cuando finalice con el ejemplo de EPS, lo que voy a hacer es tomar uno de los reportes y pasarlo al formato que necesitamos de texto plano para el cargue en SYSPRO. Entonces vamos a iniciar ahora con el ejemplo para fabricante importador. En este momento ven en pantalla bajo las celdas grises en la fila 10, en la fila 11 el reporte tipo 1 y bajo las celdas azules desde la 13 hasta la 15 el reporte tipo 2. Entonces vamos a diligenciar primero el reporte tipo 1, entonces sabemos que somos fabricante importador. Primero nos piden el tipo de registro en el primer campo, como estamos hablando del registro tipo 1 será siempre un 1. Luego el tipo de ID, el fabricante importador por lo general tiene NIT, entonces es NI mayúscula. En el siguiente campo nos piden el ID, o sea ese NIT. Ingresamos los 9 dígitos del NIT del actor que está reportando, sin dígito de verificación. Luego nos piden en el siguiente campo la fecha inicial. Aquí vamos a suponer que se trata del último trimestre del año 2023. Entonces será en el formato año-mes-día 2023-10-01. La fecha final corresponderá al último día del trimestre. Continuamos en el ejemplo con el reporte para el último trimestre del año 2023, sería 2023-12-31. El total de registros que nos piden en el siguiente campo corresponde al número de líneas que tiene el registro tipo 2, que vemos ahí en las que están señaladas, que son 3 líneas, entonces es el dato que ingresamos acá. Ahora el registro tipo 2 lo vamos a diligenciar con estos ejemplos que están acá. Cada uno de los enunciados corresponde a una línea del registro tipo 2. Entonces empezamos con el primero que dice: se asume que se vendieron en el mismo mes, en noviembre, y en el canal comercial 50 presentaciones de té de cobre con el ID que se marca en pantalla, donde cada presentación comercial contiene 15 té de cobre de la siguiente manera. Nos dicen que es una única venta de 50 presentaciones comerciales, que tuvo un valor total de 8.250.000 y que cada presentación comercial se vendió a 165.000 pesos. Entonces con estos datos vamos a diligenciar la primera línea del registro tipo 2. El primer campo es el tipo de registro. Como estamos hablando del registro tipo 2 será siempre un 2.
Luego nos piden el consecutivo, que corresponde a la línea que estoy diligenciando del registro tipo 2. Como esta es la primera línea, ingreso un 1. Luego nos piden el código de habilitación de prestadores de servicios de salud. El fabricante importador no tiene código de habilitación, por lo tanto debe ingresar un 0. Luego nos piden el mes, nos dicen que es en noviembre, entonces ingresamos el valor numérico, que es 11. Luego el canal, nos dicen que fue por el canal comercial, ingresamos COM en mayúscula. Luego el rol del actor que está reportando, sabemos que el actor que fabrica o importa el dispositivo es el rol tipo 1, entonces es el rol que debemos ingresar acá. Luego viene el tipo de operación, nos dicen que es venta, entonces es BN en mayúscula. Luego el tipo de transacción, sabemos que cuando en una transacción está involucrado el actor que fabrica o importa el dispositivo, es una transacción tipo 1, entonces ingresamos un 1 acá. Luego el ID del dispositivo médico, que es el que encontramos en la tabla de referencia y que está enunciado en el ejemplo. Luego nos piden el tipo de unidad de factura. Aquí es importante saber que la A mayúscula corresponde a presentación comercial y la B mayúscula, que es la otra opción, corresponde a unidad de uso. Este valor que ingresamos acá debe coincidir con el tipo de unidad que nos indica la factura. Acá en el ejemplo estamos hablando de 50 presentaciones comerciales, entonces por estar hablando de presentaciones comerciales, necesariamente debemos ingresar acá una A mayúscula, que corresponde a la presentación comercial. Luego nos piden en el siguiente campo el total de unidades. Sabemos que en el ejemplo nos decían 50 presentaciones comerciales, entonces la unidad se refiere a las 50 presentaciones comerciales. Es el valor que ingreso acá. Luego el valor total facturado, que es el total facturado en esa transacción, que fue 8.250.000. Y luego nos piden en los siguientes dos campos el precio unitario mínimo y el precio unitario máximo. Como fue una única transacción, debemos repetir ese mismo valor, que fue 165.000, en el precio mínimo y el precio máximo. Luego en los siguientes tres campos nos piden la factura para los datos de la factura precio mínimo, y en los últimos tres campos los datos de la factura precio máximo. Como en este caso estamos hablando de una única transacción, debemos ingresar el dato de esa única transacción tanto en los campos de la factura precio mínimo como en los campos de la factura precio máximo. Entonces ingresamos acá vamos a empezar con este campo, donde nos piden el tipo del ID del actor que nos compró a precio mínimo. Entonces aquí en el ejemplo suponemos que el actor que nos compró tiene NID, y entonces ingresamos NI mayúscula. Luego viene el NID de ese actor, que son los 9 dígitos del NID sin el dígito de verificación, y luego el número de la factura. Entonces, como les decía hace un momento, los últimos tres corresponden también a los datos de la factura de la transacción, en este caso precio máximo, pero por ser una única transacción se repiten los tres valores que acabamos de diligenciar en el mismo orden en las últimas tres campos. Entonces, tipo de ID, ya sabemos que hablamos de NID, NI mayúscula, el ID del actor será el mismo que ingresamos en el de la factura a precio mínimo, y el número de la factura será el mismo que ingresamos en la factura a precio mínimo. Ahora pasamos al segundo enunciado, que nos dicen: se asume que se vendieron en el mes de noviembre y en el canal institucional 11 presentaciones de té de cobre con el ID que se marca en pantalla, donde cada presentación comercial contiene 15 té de cobre de la siguiente manera. Entonces, nos dicen que fue una primera venta de una presentación comercial por un valor de 200.000, una segunda venta de 6 presentaciones comerciales por un valor de 1.080.000, es decir que cada presentación comercial se vendió a 180.000, y una tercera venta de 4 presentaciones comerciales por un valor total de 740.000, y nos dicen que se bonificaron 10 té de cobre que no aparecen en la factura. Es decir, cada presentación comercial en la factura se vendió a 185.000. Aquí es importante recalcar que las unidades bonificadas no se incluyen en el reporte. Entonces, este 185.000 corresponde a los 740.000 dividido el número de unidades, el número de presentaciones comerciales que nos indicaban que es 4. Entonces, ahora con estos datos vamos a diligenciar la segunda línea del registro tipo 2.
Entonces el primer campo es tipo de registro, ya sabemos que es 2 por tratarse del registro tipo 2, el consecutivo es 2 por ser la segunda línea del registro tipo 2, luego código de habilitación ya sabemos que no tenemos, entonces ingresamos un 0, nos dicen que fue en noviembre por el canal institucional, entonces en los siguientes campos es 11 que corresponde al mes y INS que corresponde al canal institucional. Luego el rol del actor reportante, este va a ser siempre el mismo para el fabricante importador, que es el 1. Luego viene el tipo de operación, que es BN, por tratarse de una venta. El tipo de transacción siempre que esté involucrado el fabricante importador es tipo 1. Luego nos piden el ID del dispositivo médico, que es el que está en la tabla de referencia y el que se marcaba en el ejemplo. Luego el tipo de unidad de factura, entonces nos vamos a fijar si nos están hablando de presentaciones comerciales o de unidades de uso. Entonces vemos que aquí nos dicen una presentación comercial, 6 presentaciones comerciales y 4 presentaciones comerciales. Entonces nos están hablando de presentación comercial, aquí va A mayúscula. Luego viene el total de unidades, que será el total de presentaciones comerciales. En la primera transacción fue 1, en la siguiente 6 fueron entonces 7, más 4 fueron 11 presentaciones comerciales que se transaron. Es el valor que se ingresa acá. Luego el valor total facturado, que corresponde a la suma del total de las 3 transacciones, entonces 200.000 más 1.080 más 140.000 nos da un total de 2.020.000, que es el valor que se ingresa acá. Luego nos piden el precio unitario mínimo, entonces lo que tenemos que hacer es revisar en cuál de las 3 transacciones vendimos a un menor precio. Vemos que en la segunda transacción vendimos a 180.000, entonces es el valor que corresponderá al precio mínimo unitario, que es el que ingresamos acá. Luego nos piden el precio unitario máximo, entonces lo que tenemos que revisar es en cuál de las 3 transacciones vendimos a un precio mayor. Fue en la primera que vendimos a 200.000, es el valor que ingresamos acá, 200.000. Luego en los siguientes 3 campos que están bajo las celdas color verde nos piden los datos de la transacción a precio mínimo, que será cuando vendimos a 180.000. Entonces en el primero nos piden el tipo de ID del actor que nos compró a ese precio mínimo. Aquí en el ejemplo ese actor tenía NIT, entonces es NI mayúscula. Luego nos piden el NIT de ese actor, los 9 dígitos sin el dígito de verificación, y luego el número de la factura de la transacción donde vendimos a 180.000, de la transacción a precio mínimo. Luego bajo las celdas color salmón nos piden los mismos datos, pero para la factura a precio máximo, que será cuando vendimos a 200.000. Entonces primero nos piden el tipo de ID del actor que nos compró a ese precio máximo, aquí en el ejemplo tiene NIT, entonces es NI mayúscula. Luego viene el ID de ese actor, o sea el NIT, los 9 dígitos sin el dígito de verificación, y finalmente el número de la factura de esa transacción a precio máximo. Ya la última línea del registro tipo 2 la diligenciamos con este tercer enunciado, donde nos dicen que se asume que el fabricante importador no registró ventas del ID del dispositivo que se marca en pantalla durante el mes de diciembre, es decir, que de cargar reporta en 0 para dicho mes. Entonces empezamos acá con nuestro registro tipo 2, tipo de registro sabemos que siempre es 2 cuando se trata del 2, consecutivo es el tercero por ser la tercera, ese es el 3 por ser la tercera línea del registro tipo 2, código de habilitación es 0 porque no tenemos código de habilitación. Luego viene en el mes, nos dicen que fue diciembre, entonces es 12. En canal, aquí es importante anotar que se puede seleccionar bien sea COM de canal comercial o INS de canal institucional para reportar en ceros, es decir que no debe reportarse en 0 para cada canal, con cualquiera de los dos que se elija está bien. Luego viene el rol del actor reportante, sigue siendo el rol 1, el tipo de operación venta, estamos reportando que no vendimos, entonces es BN. Luego viene el tipo de transacciones 1 porque involucra al fabricante importador. En el ID del dispositivo médico se ingresa el que se marca en el ejemplo, que está en la tabla de referencia. En tipo de unidad de factura es indiferente si reportamos en A mayúscula o en B mayúscula, pero aquí como usualmente el fabricante importador reporta en presentación comercial, pues ingresamos A mayúscula también.
Ya los demás campos son cero, el total de unidades, valor total facturado, precio unitario mínimo, precio unitario máximo, todos esos los dejamos en cero. Luego viene el tipo de ID de operación, el tipo de ID del que nos compró a ese precio mínimo. Aquí lo único que tenemos que hacer es ingresar NI, porque el sistema no admite el cero. Luego en el NIT y en el número de la factura sí podemos ingresar cero. Nuevamente, cuando nos piden el tipo de ID del operador que nos compró a precio máximo, ingresamos nuevamente NI por la misma restricción del sistema, pero los últimos dos campos los dejamos en cero. Entonces así queda nuestro reporte en Excel. Recuerden que al final les indicaré cómo pasar este formato al formato que debemos cargar a SYSPRO. Bueno, ahora continuamos con el ejemplo de reporte para el mayorista. Nuevamente los datos que están bajo las celdas grises es el registro tipo 1 y los datos que están bajo las celdas azules es el registro tipo 2. Vamos a diligenciar inicialmente el registro tipo 1, en el primer campo nos piden el tipo de registro, como se trata del registro tipo 1, es un 1. Luego en el tipo de ID indicamos NI, que el mayorista tenga NIT. Luego en el siguiente campo nos piden el NIT del mayorista, serían los 9 dígitos del NIT sin el dígito de verificación. Luego la fecha inicial del trimestre a reportar, que para este caso en el ejemplo es el último trimestre del año, entonces la fecha inicial sería 2023-10-01, que corresponde al 1 de octubre de 2023, y la fecha final sería 2023-12-31, que es el último día del trimestre, que es el 31 de diciembre. El total de registros es el número de líneas que tenemos en el registro tipo 2, aquí vemos que son 2, entonces es el número que ingresamos acá. Ahora los datos del registro tipo 2 los vamos a diligenciar con estos dos enunciados que están acá. Cada enunciado es para una línea. Empezamos con el primero. Entonces se asume que se hizo una única compra en el mes de octubre por el canal comercial de una presentación de stent coronario medicado con el ID que se marca en pantalla, donde la presentación comercial contiene 40 stent de la siguiente manera. Entonces es una única compra de una presentación comercial por un valor de 114 millones. Entonces con esto vamos a diligenciar la primera línea del registro tipo 2. Aquí en el primer campo nos piden el tipo de registro, por ser el registro tipo 2 es un 2. El consecutivo es el 1 porque es la primera línea del registro tipo 2 que estamos diligenciando. En código de habilitación, sabemos que los mayoristas no tienen código de habilitación, ingresan un 0. En mes nos dicen que fue en octubre, entonces ingresamos el valor numérico que es 10. Luego nos dicen que fue por el canal comercial, entonces es COM en mayúscula. En el siguiente campo nos piden el rol del actor reportante. Sabemos que el mayorista es el actor que no fabrica y que no dispensa, entonces el rol tipo 2. Luego en tipo de operación nos dicen que es una compra, entonces es CM mayúscula. El tipo de transacción, aquí para el ejemplo es un 1, esto implica que a quien le realizamos la compra fue a un fabricante importador, lo que es el tipo de transacción 1. Luego está el ID del dispositivo médico, que lo encontramos en la tabla de referencia y que está aquí también en el enunciado. Luego está el tipo de unidad de factura, entonces revisamos cómo está la transacción en la factura. Nos dicen que fue una presentación comercial, entonces estamos hablando de presentaciones comerciales, el tipo de unidad es A mayúscula. Luego el total de unidades, que se refiere al total de presentaciones comerciales, nos dicen en el ejemplo que fue una, entonces es un 1 el valor que ingresamos acá. El valor total facturado, que es el valor que nos piden en el siguiente campo, es el valor total de esa única transacción que hubo. Y corresponderá además al precio unitario mínimo y al precio unitario máximo, por ser una única transacción de una única unidad. Estos tres valores coinciden. Luego, en las celdas, bajo las celdas verdes nos piden los datos de la factura precio mínimo, y bajo las celdas color salmón nos piden los datos de la factura precio máximo. Aquí en este caso, estos datos de la factura precio mínimo corresponderán exactamente con los datos de la factura precio máximo por tratarse de una única transacción. Entonces, primero nos piden el tipo de actor que nos vendió a precio mínimo
o sea, el tipo de ID que tiene el actor que nos vendió en esa única factura. Aquí en el ejemplo tenía NID, entonces es NI mayúscula. Luego nos piden el NID de ese actor, que son los 9 dígitos del NID sin el código de verificación, y luego el número de la factura. Luego en las siguientes 3 celdas nos piden los datos, los mismos datos, pero la factura a precio máximo. Sabemos que fue una única transacción, entonces los datos son los mismos, estos mismos 3 que acabamos de diligenciar. Ahora pasamos al segundo enunciado. Nos dicen: asumiendo que se vendieron en el mes de noviembre por el canal institucional 27 de los stents coronarios medicados contenidos en la presentación comercial con el ID que se marca, que son los mismos del ejemplo anterior, que contenía inicialmente 40 stents, de la siguiente manera. Entonces, en una primera venta se vendieron 17 stents coronarios medicados por un valor total de 46 millones. Es decir, que cada stent se vendió a 2.705.882 pesos con 35 centavos. Y una segunda venta de 10 stent coronario medicado por un valor total de 27.500.000, es decir, que cada stent se vendió a 2.750.000. Entonces vamos a diligenciar los datos aquí en la segunda línea del registro tipo 2. Entonces, tipo de registro sabemos que es 2 por tratarse del registro tipo 2. El consecutivo es 2 por tratarse de la segunda línea del registro tipo 2. Código de habilitación sabemos que no tenemos, somos mayoristas. Luego en el mes nos dicen que fue noviembre, el valor numérico es 11. En el siguiente campo nos piden el canal. En el ejemplo nos dicen que fue por el canal institucional. Ingresamos INS en mayúscula. El rol del actor reportante es el mismo, el mayorista, que no fabrica ni dispensa. Y luego viene el tipo de operación. Aquí nos dicen que se trata de una venta, entonces es BVN en mayúscula. El tipo de transacción es 2. Esto quiere decir que bien le pudimos haber vendido a una IPS, o a una EPS o a otro mayorista. En la transacción no estuvo involucrado un fabricante. Luego viene el ID del dispositivo médico, que es el que encontramos en la tabla de referencia y que está marcado en el ejemplo. Y luego viene el tipo de unidad de factura. Aquí, como ya en el ejemplo, el mayorista abrió la presentación comercial que había comprado y vendió, y ya en la factura está reportando es stent coronario, sino la presentación. Entonces estamos hablando de unidad de uso. Estamos hablando de 17 stent coronarios y de 10 stent coronarios. Entonces el tipo de unidad será B, que es unidad de uso o de dispensación. Luego viene el total de unidades. Aquí estamos hablando del total de stent coronarios. Entonces son 17 en la primera venta y 10 en la segunda, son 27. Es el valor que ingresamos acá. Luego viene el valor total facturado, que es la suma de las dos transacciones, 46 millones más 27.500.000, nos da un valor total de 73.500.000. Luego nos piden el precio unitario mínimo, entonces debemos revisar en las transacciones cuando vendimos más barato, y fue en la primera venta que vendimos a 2.705.882 con 35 centavos. Ese es el valor que traigo acá al precio unitario. Aquí es importante marcar que ingresamos siempre dos números decimales en caso de que el número tenga números decimales. Luego nos piden el precio unitario máximo, que será el de la segunda transacción, que fue 2.750.000 pesos. Luego nos piden en los siguientes tres campos, nos piden los datos de la factura precio mínimo, que será cuando vendimos al precio que está en esta celda. Fue cuando vendimos a 2.705.882 con 35 centavos. Entonces primero nos piden el tipo del ID del actor que nos compró a ese precio mínimo. En el ejemplo tenía NID, entonces es NI mayúscula. En el siguiente campo es el ID, será el NID, los 9 dígitos sin el dígito de verificación, y luego el número de esa factura cuando vendí a 2.705.000. Luego nos piden estos mismos tres datos, pero para la factura a precio máximo, que será cuando vendimos a 2.750.000. Entonces, primero el tipo de ID del actor que nos compró a ese precio máximo. Aquí en el ejemplo tiene NID, entonces es NI mayúscula.
luego se ingresa el NIT de ese actor que nos compró a precio máximo y luego el número de la factura donde vendimos a 2.750.000. Aquí ya estaría finalizado el ejemplo del mayorista. Voy a pasar a explicar el de IPS. Les recuerdo que al final, después de explicar el registro para cada actor, voy a mostrar cómo pasar estos datos al formato que se debe cargar en SYSPRO, al archivo de texto plano. Ahora continuamos con el ejemplo de reporte para las IPS. Nuevamente, bajo las celdas grises está el reporte tipo 1 y bajo las celdas azules está el reporte tipo 2. Entonces vamos a iniciar diligenciando el registro tipo 1. El primer campo nos pide tipo de registro. Cuando se trata del registro tipo 1 debemos ingresar un 1. Luego nos piden el tipo de ID. En este caso la IPS para el ejemplo tiene NIT, entonces es NI mayúscula. Luego nos piden ese ID, ese NIT de la IPS, son los 9 dígitos del NIT sin el dígito de verificación. Luego la fecha inicial del reporte, que para el ejemplo estamos reportando el último trimestre del año 2023, entonces la fecha inicial de ese trimestre es el 1 de octubre de 2023, entonces lo ingresamos acá en el formato año, mes, día, separado por guión, 2023, 10-01. Luego nos piden la fecha final, que corresponderá al 31 de diciembre de 2023, entonces será en el formato año, mes, día, 2023, 12-31. El total de registros es el total de líneas que tiene el registro tipo 2, que son 3, entonces es el valor que ingresamos acá. Ahora vamos a diligenciar nuestro reporte tipo 2. Cada línea corresponde a cada uno de estos 3 enunciados que están acá. Empezamos con el primer enunciado, que nos dice que asumiendo que la sede con el código de habilitación que se marca en pantalla compra en el mismo mes, en el mes de octubre, y por el canal institucional presentaciones comerciales de condones con el mismo ID, el que se marca en pantalla, donde cada presentación contiene 100 condones de la siguiente manera. Entonces, una primera compra de 2 presentaciones comerciales por un valor total de 200.000, es decir que cada presentación comercial se compró a 100.000. Una segunda compra de una presentación comercial por un valor total de 115.000. Y una tercera compra de una presentación comercial por un valor de 120.000. Ahora lo que vamos a hacer es venir con estos datos a diligenciar la primera línea del registro tipo 2. Entonces en el primer campo nos piden el tipo de registro, es 2 por tratarse del registro tipo 2, el consecutivo es 1 por tratarse de la primera línea del registro tipo 2, luego en código de habilitación ingresamos el que se marca en la pantalla. Luego nos piden el mes, que nos dijeron que fue en octubre, entonces el valor numérico de octubre es 10. Luego el canal, nos indicaban que era canal institucional, entonces ingresamos INS en mayúscula. Luego nos piden el rol del actor reportante, sabemos que la IPS es el actor que dispensa o suministra el dispositivo al usuario final, entonces el rol reportante es 3. Luego viene el tipo de operación, en el ejemplo nos decían que hablábamos de una compra, entonces es CM mayúscula. Luego nos piden el tipo de transacción, para el ejemplo es 2, lo cual quiere decir que le estamos comprando a un mayorista y no a un importador o fabricante. Luego nos piden el ID del dispositivo médico, que es el que encontramos en la tabla de referencia, que estaba aquí enunciado en el ejemplo. Luego nos piden el tipo de unidad de factura. Para determinar cuál es el tipo de unidad de la factura tenemos que revisar la factura, a ver si está hablando de presentación comercial o de unidad de uso. En este caso, en el ejemplo, estamos hablando de presentaciones comerciales, entonces acá será A mayúscula que corresponde a presentación comercial. Luego el total de unidades, que está determinado por el valor que ingresamos en el tipo de unidad de factura, entonces será el total de presentaciones comerciales que estamos reportando. Entonces será, en la primera compra fueron 2, en la segunda 1 y en la última 1, entonces fueron 4 presentaciones comerciales, esas serán las unidades que estoy reportando en este campo. Luego está el valor total facturado, que corresponderá a la suma del total de cada transacción, es decir, 200.000 más 115.000 más 120.000.
Eso nos da un valor total de 435.000. Luego nos piden el precio unitario mínimo. Para encontrar el precio unitario mínimo debemos revisar en cuál de estas tres transacciones que tuve vendí a un precio inferior. En la primera vendí a 100 por unidad, en la segunda 115, en la tercera 120. Entonces, cuando vendí a 100.000 fue el precio unitario mínimo, es el valor que ingreso acá. Luego nos piden el precio unitario máximo. Ya que revisamos esos valores, vimos que en la última transacción fue cuando compré más caro, que fue a 120.000. Es el valor que ingreso acá. Luego, en las siguientes tres campos nos piden datos de esa transacción a precio mínimo, es decir, de cuando vendimos a 100.000. Entonces, primero nos piden el tipo de ID del actor que nos vendió a precio mínimo. Aquí en el ejemplo ese actor tenía NIT, entonces es NI mayúscula. Luego nos piden ese ID, o sea el NIT de ese actor, que son los 9 dígitos del NIT sin el número de verificación. Y luego el número de la factura de cuando compré a 100.000. Luego nos piden esos mismos tres datos que acabamos de entregar, pero para la venta a precio máximo, es decir, cuando vendimos a 120.000, cuando compramos, perdón, a 120.000. Entonces aquí será nuevamente el tipo de ID de ese actor que nos que nos vendió a precio máximo. En el ejemplo tenía NIT, entonces es NI mayúscula. Luego viene el NIT de ese actor que nos vendió al precio máximo, que fue, entonces ingresa los 9 dígitos del NIT sin el número de verificación. Y por último el número de la factura cuando vendí cuando compré a precio máximo. Aquí hay que recalcar que este campo de factura admite valores alfanuméricos, es decir, no se puede ingresar asteriscos, guiones ni caracteres especiales. Continuamos ahora con el segundo enunciado. Nos dicen que se asume que la sede con código de habilitación que se marca en pantalla vende o dispensa en el mismo mes, en noviembre, y por el canal institucional 9 condones comprados bajo el ID que se marca en pantalla de la siguiente manera. Aquí voy a hacer una pausa para explicar algo que es una pregunta frecuente. A veces nos preguntan por qué damos el ejemplo con 2 códigos de habilitación distintos en el mismo reporte. Esto se debe a que algunas IPS tienen sedes en diferentes departamentos y cada sede tiene su propio código de habilitación, pero en estos casos ellas deben realizar un único reporte bajo el NIT. Entonces reportan bajo un mismo NIT, pero discriminan las operaciones por sede de acuerdo al código de habilitación. En el caso de que son IPS que tienen una única sede, el reporte será bajo un único código de habilitación. El código de habilitación será siempre el mismo. Entonces ahora continúo con el ejemplo número 2. Estábamos hablando de una dispensación en noviembre por el canal institucional de 9 condones comprados bajo este ID de la siguiente manera. Entonces, en la primera venta fueron 3 condones por un valor total de 2.400, es decir que cada condón se vendió a 800. Una segunda venta de 3 condones por un valor total de 3.000, es decir que cada condón se vendió a 1.000 pesos. Y una tercera venta de 3 condones por un valor total de 3.500, es decir que cada condón se vendió a 1.166,66 centavos. Entonces con estos datos vamos a diligenciar la segunda línea del registro tipo 2. En el primer campo nos piden el tipo de registro. Como estamos hablando del registro tipo 2, es el 2. El consecutivo es el 2 por ser la segunda línea del registro tipo 2. El código de habilitación, ya dijimos por qué es un código distinto, que es el que se enuncia aquí en la pantalla. Luego en el mes nos dijeron que fue en noviembre, entonces el valor numérico es 11. En canal nos dicen que es en canal institucional, entonces ingresamos INS en mayúscula. El rol del reportante va a ser siempre el mismo para la IPS, que es el actor que dispensa el dispositivo o se lo vende el usuario final, que es el rol del reportante del número 3. Luego viene el tipo de operación. Estamos hablando en el ejemplo de una venta, entonces es VN mayúscula.
Luego viene el tipo de transacción, estamos diciendo aquí en el ejemplo que se lo estamos vendiendo o dispensando al usuario final, por eso ingresamos un 3. En el ID del dispositivo médico ingresamos el ID que está en la tabla de referencia y que está aquí en el ejemplo. Luego nos piden el tipo de unidad de factura, debemos ver cómo estamos facturando, si estamos facturando en presentación o en unidad de uso. Entonces revisamos que acá estamos hablando ya de condones, es decir, de unidad de uso, 3 condones, 3 condones y 3 condones. Entonces el tipo de unidad de factura es B, que es unidad de uso, o unidad mínima de dispensación. El total de unidades será 9, que es 3 condones en la primera transacción, 3 en la segunda y 3 en la tercera. Luego nos piden el valor total facturado, que es la suma de estas 3 transacciones que tuve de ese ID. 2.400 más 3.000 más 3.500, eso nos da un valor total de 8.900. Luego nos piden el precio unitario mínimo, que corresponde a al precio unitario de la transacción donde vendí más barato. Aquí revisamos, en la primera venta vendí 800, esta fue la más barata, es el valor que ingresó acá. Luego nos piden el precio unitario máximo, en este caso fue el de la tercera transacción, donde vendí cada condón a 1.166,66 centavos. Entonces ese es el valor que llevo aquí al campo en el que íbamos, pero entonces hay que tener en cuenta que el anexo admite 2 decimales, siempre que el número tenga decimales debemos ingresar hasta un máximo de 2. Ahora en las siguientes 3 celdas, en los siguientes 3 campos, nos piden los datos de la transacción a precio mínimo. Entonces primero nos piden el tipo de ID que tenía el actor que nos compró a ese precio mínimo, o sea, el que nos compró a 800. Es una persona natural en el ejemplo, entonces ingresamos PN, que corresponde a persona natural, y cuando es persona natural, en el siguiente campo, que es donde se debe ingresar el ID, ingresamos siempre el número 0. Luego nos piden el número de la factura de la transacción donde vendí 800 a precio mínimo, lo ingresamos. Después nos piden estos mismos 3 datos que acabamos de diligenciar, pero para la factura a precio máximo, es decir, cuando vendimos a 1.166,66 centavos. Nuevamente en este caso le dispensamos a una persona natural, entonces aquí en tipo de ID del actor que nos compró el precio máximo es PN en mayúscula, el ID será 0 porque era una persona natural y ahí ingresamos finalmente el número de la factura. Ahora vamos a cerrar con el último enunciado para este actor, que dice que se asume que la IPS con el código de habilitación que se marca en pantalla es contratada para un paquete de suministro de preservativos en el mes de diciembre y que en la nota técnica indican que el preservativo tiene un costo de 100 pesos. El paquete que contrata la IPS tiene un valor de 1.000.000, que es el valor que sale en la factura, y en el contrato se indica que se van a dispensar 5.000 preservativos del ID que aparece en pantalla. Entonces aquí hay que resaltar que el valor que nos interesa no es el valor del paquete, el valor total, que era de 1.000.000, sino únicamente lo que corresponde al dispositivo. Entonces, ¿qué corresponde al dispositivo? Son los 5.000 preservativos que nos dicen que se va a dispensar en el contrato y el valor unitario que está en la nota técnica, que es de 100 pesos. Entonces, con esos 2 datos calculamos el valor total de la venta, que corresponde exclusivamente a lo relativo al dispositivo. Entonces son 5.000 preservativos, número que estaba en el contrato, por 100, que nos dice que es el costo unitario que estaba en la nota técnica, nos da un valor total de la venta de 500. Este es el valor que nos interesa a nosotros, no el valor del 1.000.000 que estaba en el contrato. Entonces, ahora con estos datos vamos a pasar a diligenciar el registro tipo 2, la última línea. Entonces el tipo de registro es el 2 por tratarse del registro tipo 2, el consecutivo por ser la tercera línea es el número 3, el código de habilitación es el que se nos indicaba en el ejemplo,
el mes, nos dicen que fue diciembre en el ejemplo, entonces el valor numérico es 12. Luego en el campo de canal nos dicen entonces que fue un paquete que contrató una EPS, entonces es por el canal institucional, es pagado con recursos públicos, entonces es INS en mayúscula. El rol del redactor reportante no cambia, sigue siendo una IPS, que es el que dispensa o vende al usuario final. El tipo de operación, este paquete lo vamos a reportar como una venta, es VN en mayúscula. Luego el tipo de transacción, estamos dispensando o vendiéndole el dispositivo, en este caso dispensándoselo al usuario final, es el 3. Luego viene el ID del dispositivo médico, que es el que se marcaba aquí en el ejemplo. Luego el tipo de unidad de factura, depende de lo que habla el contrato. Estábamos hablando de costo unitario, que correspondía al costo de un preservativo, y a un total de 5.000 preservativos, entonces estamos hablando de unidades de uso. El tipo de unidad de factura es B mayúscula. Luego viene el total de unidades, en el contrato nos decían que era 5.000 preservativos, ese es el valor que ingresamos acá. Luego el valor total facturado, que fue el valor que calculamos, que es el número total de preservativos en el contrato, por el costo unitario que estaba en la nota técnica, fue 500.000. Es el valor que ingresamos acá. Luego el precio unitario mínimo y el precio unitario máximo después, como estamos hablando de un único contrato relativo a ese dispositivo, coincide el mismo valor, que es el costo unitario que está en la nota técnica, que es 100. Luego nos piden los datos de la factura a precio mínimo en estos 3 campos, y en los últimos 3 campos los datos de la factura al precio máximo. De antemano advertimos que van a ser los mismos porque fue un único contrato que se reportó. Entonces nos piden primero el tipo de ID del actor que nos compró esos dispositivos. Entonces en el ejemplo entonces el actor tenía NID, entonces es NI mayúscula. Luego el ID del actor es los 9 dígitos del NID sin el dígito de verificación, y luego el número de la factura. Luego en los 3 campos nos piden los mismos datos, pero para la factura a precio máximo, como les dije hace un momento, se repiten estos mismos 3 valores. Nuevamente NI porque el actor tenía NID, este NID es el mismo que indica en la factura a precio mínimo, y el número de la factura es el mismo que está en la factura a precio mínimo. Bueno, entonces empezamos con el ejemplo para la EPS. Nuevamente los datos que están bajo las celdas grises corresponden al registro tipo 1 y los que están bajo las celdas azules corresponden al registro tipo 2. Vamos a empezar con el registro tipo 1. En el primer campo nos piden el tipo de registro. Como se trata del registro tipo 1, entonces es el número 1. Luego viene el tipo de ID. Es el tipo de ID que tiene la EPS, en este caso es un NID, entonces NI mayúscula. Luego en el siguiente campo nos piden ese ID, que sería el NID de la EPS sin el dígito de verificación, 19 caracteres. Luego está la fecha inicial del reporte. Esta corresponde, tomando como ejemplo el último trimestre del año 2023, sería el 1 de octubre de 2023. Entonces en el formato año-mes-día sería 2023-10-01, y la fecha final sería el 31 de diciembre de 2023, en formato año-mes-día 2023-12-31. El total de registros es el número de líneas que tenemos en el registro tipo 2. En este caso del ejemplo son 3 líneas, entonces es 3 registros. Ahora los datos del registro tipo 2 los vamos a diligenciar con estos enunciados que están acá en el ejemplo. Entonces, el primero nos dice, asumiendo que se compran en el mismo mes, en octubre, y en el canal institucional, presentaciones comerciales de condones con el ID que se marca en pantalla, donde cada presentación contiene 100 condones de la siguiente manera. Nos dicen que es una única compra de 20 presentaciones comerciales por un valor total de 2 millones, es decir que cada presentación comercial se compró a 100.000 pesos. Entonces venimos a la primera línea del registro tipo 2,
En el primer campo nos piden el tipo de registro, como estamos hablando del registro tipo 2, es un 2, el consecutivo será 1 por ser la primera línea del registro tipo 2. En código de habilitación ingresamos un 0 porque este código de habilitación es solo para prestadores de salud, o sea, para las IPS. Luego en mes nos indicaban que era en octubre, el valor numérico es 10, es el que se ingresa acá. Luego en el canal nos decían que era por el canal institucional, ingresamos INS en mayúscula. El rol del actor reportante para el caso de las EPS será el rol 2, que es el que no fabrica ni importa el dispositivo, ni tampoco lo dispensa directamente ni se lo vende al usuario final. Luego viene el tipo de operación, en el ejemplo nos decían que se trataba de una compra, entonces será CM en mayúscula. El tipo de transacción, aquí en el ejemplo es 1, esto implica que en el ejemplo le compramos esos preservativos, se los compramos a un fabricante o importador. Luego nos piden el ID del dispositivo médico, que es el ID que encontramos en la tabla de referencia y que nos indicaban en el ejemplo. Y luego viene el tipo de unidad de factura. Para el tipo de unidad de factura debemos revisar la factura para ver si nos hablan de presentaciones comerciales o de unidades de uso como preservativo, por ejemplo. En el ejemplo nos decían que eran 20 presentaciones comerciales, entonces la presentación comercial corresponde al tipo de unidad A, mayúscula. Luego el total de unidades será el total de presentaciones comerciales. Aquí nos decían que era una única compra de 20 presentaciones comerciales, es el valor que ingresamos aquí en el total de unidades. Luego viene el valor total facturado, que corresponde al valor total de la transacción, de esa única transacción, que fue 2 millones de pesos, que es el valor que tenemos acá, 2 millones. Luego nos piden el precio mínimo unitario y el precio unitario máximo, que en este caso corresponden ambos a 100.000 porque fue una única transacción. El único precio unitario que tenemos es 100.000. Entonces es el valor que ponemos acá en estos campos de precio unitario mínimo y precio unitario máximo. Luego en las siguientes tres celdas color verde nos están pidiendo los datos de la transacción a precio mínimo, y en las siguientes tres que están en color salmón nos piden los datos de la factura a precio máximo. En este caso, por tratarse de una única transacción, estos valores de la transacción a precio mínimo coinciden con los de la transacción a precio máximo. Entonces en el primero nos piden el tipo de ID del actor que nos vendió a ese precio mínimo. En el ejemplo tiene NID, entonces es NI mayúscula. Luego viene en el siguiente campo el NID de ese actor, los 9 números del NID sin el dígito de verificación, y luego está el número de esa factura. Entonces, como les decía, los próximos tres nos piden los mismos datos, y por ser una única transacción, estos tres datos serán iguales a los de la factura a precio máximo. Nuevamente NI, el mismo número del ID y el mismo número de la factura. Ahora vamos con el siguiente enunciado. Nos dicen que se asume que dos afiliados les implantaron en el mes de noviembre stent coronarios medicados contenidos en la presentación comercial con el ID que se marca en la pantalla de la siguiente manera. Entonces, el primer afiliado se le implantó un stent coronario medicado por un valor de 2.705.882 pesos con 35 centavos, y al afiliado número 2 se le implantó un stent coronario medicado por un valor de 2.750.000. Entonces vamos a la segunda línea del registro tipo 2. En el primer campo nos piden el tipo de registro, que es el número 2, la que sigue es el consecutivo, por ser la segunda línea del registro tipo 2 es 2, luego el código de habilitación nuevamente es 0, luego en el mes nos dicen que es en noviembre, entonces es 11, el mes 11, luego está el canal, sabemos que si estamos hablando de afiliados es recursos públicos, el canal es INS en mayúscula. Luego está el rol del actor reportante, este no cambia, la EPS siempre tendrá el rol 2. Luego el tipo de operación, aquí como
la IPS los implantó, lo está reportando a ellos como una venta, la IPS debe reportarlo como compra, entonces es CM mayúscula. Luego viene el tipo de transacción, como se trata de una transacción, de una dispensación al usuario final, es la transacción tipo 3. Luego viene el ID del dispositivo mágico que lo encontramos en la tabla de referencia y está en el enunciado del ejemplo. Y luego está el tipo de unidad de factura. Aquí vemos que estamos hablando de unidad mínima de uso, que es stent coronario, un stent coronario en la primera y uno en la segunda. Entonces el tipo de unidad es B mayúscula, el tipo de unidad que es unidad de uso. Luego el total de unidades, que será el total de stent que estamos reportando, son 2. Ese es el valor que ingresamos acá. Luego está el valor total facturado, que será lo de la primera transacción más el total de la segunda transacción, que nos da un total de 5.455.882,35 centavos. Aquí es importante que siempre que el valor nos dé con decimales, ingresemos 2 decimales. Luego está el precio unitario mínimo, que será el de la transacción del primer afiliado, que fue 2.705.882,35 centavos. Nuevamente ingresamos con 2 decimales, aquí está. Y luego el precio unitario máximo, que será el segundo afiliado, que fue 2.750.000. Es el valor que ingresamos acá. Luego, en los siguientes campos, nos piden los datos de la factura a precio mínimo y los datos de la factura a precio máximo. Entonces, bajo las celdas verdes están los datos de la factura a precio mínimo, que corresponden al primer afiliado, al que nos cobraron 2.705.882. Entonces el tipo de ID será el tipo de ID que tenga la IPS que hizo el implante. En este caso tenía NIT, entonces es N mayúscula. Luego viene el NIT de esa IPS que hizo el implante y a precio mínimo. Y por último está el número de la factura con la que esa IPS nos cobró a precio mínimo, es decir, este implante que fue cobrado por 2.705.882,35 centavos. En las siguientes 3 columnas nos piden los mismos datos, pero para la factura a precio máximo, es decir, cuando fue implantado el dispositivo y se cobró 2.750.000. Entonces, primero nos piden el tipo de ID de la IPS que hizo el implante. En el ejemplo tiene NIT, entonces es NI mayúscula. En el siguiente campo indicamos el NIT de esa IPS. Y por último, en el último campo, el número de la factura del implante que se cobró a 2.750.000, que fue el precio máximo. Ahora vamos a cerrar con el numeral 3, que dice: se asume que uno de los stent coronarios medicados del numeral 2, del ejemplo que acabamos de hacer, fue implantado. Aquí nos indican el ID y el valor por el que se cobró, que fue 2.750.000. Fue implantado tras una tutela interpuesta a una EPS de un régimen especial. Entonces, por lo tanto, ese dispositivo debe recobrarse. Entonces nos dicen que se recobra un stent coronario medicado por un valor de 2.750.000. Entonces ahora el tipo de registro, venimos aquí a la tercera y última línea del registro tipo 2. El tipo de registro es 2 por ser el registro tipo 2, el consecutivo es 3 por ser la tercera línea del registro tipo 2, nuevamente código de habilitación es 0 porque es una EPS. El mes nos dicen que fue el dispositivo que se implantó en el ejemplo anterior, que era en noviembre, entonces aquí es el mes 11. El canal fue el canal institucional porque estamos hablando de un recobro, de recursos públicos. El rol del actor reportante, siempre que sea una EPS será rol 2. El tipo de operación, en este caso estamos hablando de un recobro, entonces se debe ingresar RC mayúscula. El tipo de transacción es 3, todos los recobros serán siempre 3, porque involucra un dispositivo que ya se dispensó, ya fue implantado al usuario final.
Luego está el ID del dispositivo médico, que es el que encontramos en la tabla de referencia. Luego está el tipo de unidad de factura. Sabemos que en el recobro estamos hablando de stent coronarios, no de paquetes de stent coronarios. Entonces el tipo de factura es B mayúscula. Luego el total de unidades. En el ejemplo nos decían que uno de los stent coronarios fue implantado por tutela. Entonces el total será 1. Luego el valor total facturado será 2.750.000 de la única transacción o el único recobro que se está haciendo. Y por lo tanto, al ser un único recobro, el valor total facturado coincide con el precio unitario mínimo y con el precio unitario máximo. Ahora vamos a los datos de la factura precio mínimo y precio máximo. Sabemos que por ser una única transacción van a coincidir los tres campos bajo las celdas verdes con los tres campos bajo las celdas salmón. Vamos a empezar entonces con el campo de tipo de ID al que le estamos recobrando precio mínimo. Siempre que sea un recobro va a ser NI mayúscula, el ID va a ser el ID de la address y el número de la factura, aquí en el ejemplo es RC001. El tipo de ID del recobro a precio máximo nuevamente siempre va a ser que ese recobro va a ser NI mayúscula, el NID de la address y el número de la factura, que coincide con el caso anterior del número de la factura a precio mínimo. Recordemos que es una única transacción. Estos son todos los ejemplos para cada actor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar uno de estos registros tipo 1 y tipo 2 que tenemos aquí en formato Excel al formato que nos pide el SYSPRO para cargar un archivo de texto plano. Como de ejemplo vamos a tomar el reporte de la EPS, pero aplica lo mismo para todos los actores. Lo que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas donde está nuestro registro tipo 1 y tipo 2. Le vamos a dar copiar y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un archivo nuevo, un libro en blanco, y la vamos a copiar, pero lo vamos a copiar como valores. Aquí es importante señalar que, de acuerdo a lo que les presenté hace un momento, en el formato del ejemplo del archivo a cargar no se puede tener los nombres de los campos que tenemos aquí en las celdas 1 y 3. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esas dos filas y nos debe quedar así como se ve, tal cual, simplemente los datos que corresponden al registro tipo 1 y registro tipo 2 sin el encabezado de la columna. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a guardar este archivo, venimos a archivo, vamos a darle guardar como, examinar, en este caso lo voy a guardar en el escritorio para acceder a él fácilmente. Lo voy a guardar como libro ejemplo, pero ustedes lo pueden guardar en la ubicación que les convenga. Y lo vamos a guardar como CBS delimitado por comas. Le damos guardar. Ahora voy a cerrar acá el que tenía de ejemplo, voy a minimizar los ejemplos, vengo aquí al escritorio que fue donde guardé mi ejemplo y lo que voy a hacer es que le voy a dar clic derecho y le voy a dar a abrir con y lo voy a abrir con el bloc de notas. En este momento ven que tenemos los datos que necesitamos, pero no en el formato que lo necesitamos. ¿Por qué? Que lo tenemos separados por punto y coma y lo necesitamos separados por pipelines. El pipeline es la línea larga que está generalmente en la tecla donde está el número 1, no en la parte numérica, sino en la parte de las letras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que venimos acá a editar, le vamos a reemplazar, vamos a ingresar el carácter que queremos reemplazar arriba, que es punto y coma,
y abajo vamos a ingresar el pipeline, que es el archivo que queremos en lugar del punto y coma. Le vamos a reemplazar a todo y vemos que nos quedó ahora en el formato que lo necesitamos, salvo por un detalle. Aquí tenemos que estas últimas 3 líneas terminan en número, que es como debe terminar, pero en la línea número 1 correspondiente al registro tipo 1 nos sobran varios pipelines que no deben estar, debe finalizar siempre con el número, con el último número. Entonces lo que vamos a hacer es borrar estos pipelines que nos sobran. Entonces ya lo tenemos en el formato que necesitamos. Lo que vamos a hacer ahora es guardar este archivo con el nombre del archivo que les explicaba en las diapositivas. Ahora, entonces venimos a archivo, guardar como, le vamos a poner el nombre que corresponde de acuerdo a lo que se indicó en las diapositivas, que es primero los caracteres que corresponden al código del anexo, que es DIS 123 deben, siempre van a ser estos mismos caracteres al inicio del nombre. Luego viene la fecha de corte del archivo de que estamos reportando. Recordemos que en el ejemplo es el último trimestre del año 2023, entonces en el formato año, mes, día ingresamos sin guiones, solo los números 2023, 12, 31, sería la fecha de corte del último trimestre del 2023. Luego viene el tipo de ID del actor que está reportando. Aquí para el ejemplo voy a indicar que tenemos NIT, entonces es NI mayúscula. Luego viene el NIT del actor que está haciendo el reporte. Aquí vale la pena recordar que aquí deben ingresarse 12 caracteres. Entonces, si ingresamos NIT, el NIT tiene 9 caracteres, debemos completarlo con 3 ceros precediendo el NIT. Lo mismo si es el código del municipio, del departamento o del distrito, debemos completar siempre con caracteres, con ceros al inicio, 12 caracteres. Entonces, en este caso es NIT, son 3 ceros adicionales, 1, 2, 3, y aquí voy a ingresar un NIT cualquiera a modo de ejemplo. Ahí están los 9 caracteres sin el dígito de verificación. Y lo último que nos falta verificar es que lo estemos guardando en un texto plano, .txt, aquí está, tipo documentos de texto, .txt. Le vamos a guardar, ahí lo estoy guardando en el escritorio. Vamos a cerrar acá y vemos que aquí nos quedó guardado el archivo con el nombre como lo necesitamos. Si lo abrimos es lo que acabamos de trabajar. Este es el archivo que debemos cargar en SysPro. Esto es todo el ejemplo práctico para registro tipo 1 y tipo 2. Bueno, ahora continuamos con qué tener en cuenta al momento del reporte. En esta sección están las dudas más frecuentes. Entonces, la primera es cómo reportar cuando únicamente tengo una factura en el mes. Esto lo acabamos de ver en el ejemplo en el Excel. Se debe reportar el número de la factura precio mínimo y precio máximo con el mismo dato de la única factura, de esa única transacción, en los campos 15 y 17. Se debe reportar el mismo valor en el campo de precio mínimo y de precio máximo, campos 12 y 13, y se debe reportar el NIT o el ID del único comprador en los campos de ID de comprador a precio mínimo y máximo, campos 14 y 16. ¿Se deben reportar las bonificaciones? No, bajo ninguna circunstancia se deben reportar bonificaciones. Si se registran cantidades, los demás datos son obligatorios. Esto quiere decir que si se diligencia el total de unidades reportadas en el campo 10, los demás campos se deben diligenciar. El precio promedio debe estar dentro del precio mínimo y el precio máximo. Si bien en el reporte ustedes no deben indicar cuál es el precio promedio, el sistema sí hace el cálculo de acuerdo al total de ventas que ustedes reportan y al total de unidades vendidas. Este precio promedio que calcula el sistema no puede estar por fuera del precio mínimo y máximo reportados, es decir, no puede ser inferior al precio mínimo ni puede ser superior al precio máximo. Si como fabricante importador debe reportar en cero, el total de unidades reportadas debe ser cero, no se puede dejar el campo vacío.
En el caso de diligenciar un reporte en cero, se diligencian los campos 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y 17. En los demás campos se ingresa un 0. En el campo 4 en particular se debe prestar atención porque aquí se puede ingresar cualquiera de las dos opciones, bien sea COM de comercial o INS institucional. No es necesario reportar en 0 para cada canal. El mes de reporte debe ser válido. El mes que se está reportando debe corresponder al trimestre habilitado para el cargue de la información. Esto quiere decir que si estoy reportando el último trimestre del año, no puedo tener en mi reporte datos del mes de agosto, por ejemplo. Ahora vamos a cerrar con qué pasa si no reporto. Bueno, se contemplan sanciones por no reporte, inexactitud en el reporte, renuencia a reportar y por infringir el régimen de control directo. La entidad que se encarga de investigar, auditar y sancionar estas conductas es la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual puede establecer multas de hasta por 5.000 salarios mensuales legales vigentes. Esta información la pueden consultar en detalle en la Ley 1438 de 2011, concretamente en el artículo 132. Aquí finaliza la capacitación. En estos 4 códigos QR encontrarán un cuestionario, cada uno para un tipo diferente de actor. Es importante diligenciarlo para verificar que los conocimientos necesarios para realizar un reporte que no esté sujeto a sanciones hayan sido incorporados, y para nosotros llevar un control de los aspectos que quizás se deban reforzar más en otras capacitaciones. Adicionalmente está también el correo para que nos envíen sus dudas, sus preguntas en general al sisdis@minsalud.gov.co. Ahí estaremos respondiendo todas sus preguntas. Eso fue todo. Muchas gracias a todos por participar de esta capacitación virtual.